Hablamos ahora de la zona franca de Sevilla, porque para muchos, yo me incluyo, hoy hago de periodista pero también un poco de público general, es una zona desconocida, una zona que ha venido creciendo desde que emerge en el año 2017, pero que queremos ahondar un poco más en ella, en este polo industrial tan importante que tenemos a la verita, también de nuestro querido río. Está con nosotros la delegada para la zona franca en Sevilla, doña Carmen Tobar. Delegada, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Un placer, muchas gracias por la invitación, Moisés. Un placer es nuestro. Porque claro, creo que no me equivoco, delegada, si como decía al principio, necesitamos más información, necesitamos conocer quizás en qué consiste, qué es la zona franca, qué es una zona franca y sobre todo qué objetivos persigue, cuál es la zona franca de Sevilla. Sevilla tiene esa necesidad y yo tengo también la necesidad de promocionarla y de impulsarla. Pues una zona franca es un espacio cerrado y vigilado que reúne una serie de beneficios fiscales y aduaneros para todas las empresas que se quieran instalar en ella. En Sevilla está dentro del recinto del puerto, pero esto sería una definición sencilla, porque realmente cuando la zona franca se determina para Sevilla, que fue en el año 2013, y 2014 se aprobaron sus estatutos y su consorcio, que es el órgano de gestión, resulta que se determinó sobre un espacio donde ya estaban las empresas instaladas y quedaba como suelo libre pues pocas hectáreas. Ahora mismo tenemos 125 hectáreas prácticamente ocupadas entre los dos polígonos y la instalación de 16 empresas de primer nivel con un nivel de exportación extraordinario y de internacionalización, muy conocido allende fronteras, quizás menos a nivel de Sevilla, pero nosotros tenemos sello sevillano de construcción y de manufactura metalúrgica de la zona franca, pues por ejemplo en Qatar, en México, en Francia, en Reino Unido y en todos los países a nivel internacional. Es un orgullo ser la delegada de zona franca de Sevilla. No es para menos, y todo ello sale de aquí, sale de Sevilla, de nuestra industria que tenemos en el polo de la zona franca de Sevilla. Además estamos hablando de que es la única fluvial en España. Vale, no fluvial, no es de mar interior. Mar interior. Porque estamos tan cerca de la costa, el puerto, la zona franca, que es el apéndice último del espacio portuario, y es considerada así porque además cuando se determina en época del ministro Montoro y del alcalde Juan Ignacio Zoido, que la acepta, con el apoyo de todas las instituciones y de la empresa sevillana, es porque el Guadalquivir, al ser navegable, al ser de mar tranquilo, de mar pausado y reunir las condiciones europeas exigidas para ser una buena carretera fluvial, pues es la decisión que se adopta y es lo que se determina para que esa zona singular como mar interior sea Sevilla, acompañando a otras 6 a nivel nacional. No hay más. Son solamente 6. Barcelona, Vigo, Santander, Cádiz, Tenerife, Las Palmas y nosotros, Sevilla. 2 en Andalucía. 2 en Andalucía. Miramos nuestro territorio andaluz. Si hubiera que hacer en breve resumen, una cronología de los años destacados desde que llega a la zona franca a Sevilla hasta hoy, ¿cómo lo destacaríamos? Pues 13 la intención aceptada, 14 se aprueban los estatutos, 2014 se entiende, se aprueban los estatutos y el consorcio, que es el órgano de gestión, donde estamos representados Autoridad Portuaria, Ayuntamiento de Sevilla, Aduana y la propia zona franca, con la asistencia jurídica de los abogados del Estado, y en su formato de pleno está la Cámara de Comercio de Sevilla. En el año 18 se solicita ampliación, ya en época del delegado Alfredo Sánchez Monteiserín, y se concede en 2019 y da lugar a esas 125 hectáreas, de las que quedan libres solamente 40, 20 reservadas para una industria futura y ojalá que salga pronto, hidrógeno verde, 20 para la ampliación de otra industria, y me reservo el dato porque es confidencial, y 15 sin ordenar, que se quedan muy escasas para las posibilidades que tiene una zona franca y para la misión que yo tengo de comercializar la zona franca. Tengo los ojos puestos en otras posibilidades para crecer fuera también del puerto. De momento vamos a estabilizar la zona franca y prestar atención a esas empresas, que son 16 y que llevan tanto tiempo esperando ver el fruto, la valía
y la utilidad principal, claro, cuando el dinero público se pone en la mesa de lo que es una zona franca. Porque claro, ya hablamos de dos espacios muy concretos, Torrecuellas, hablamos del antiguo polígono de Astilleros, lo que ocupan esos 125 hectáreas, pero claro, son dos espacios independientes, ahora mismo no están conectados, no hay una unión, ¿no? Bueno, están anexos, se pueden unir, eso es un proyecto abordable. Simplemente es la financiación lo que tendríamos que tener disponible, pero tienen la vigilancia los dos, uno con seguridad privada y con cámaras y con los sensores para vigilar el perímetro, y el otro con la presencia, y aprovecho para agradecer no solamente de la seguridad privada contratada, sino de la Guardia Civil, que hace un servicio extraordinario de la mano de aduanas y de la mano de todas las personas que componemos aquel espacio. ¿Vale? Usted mismo toma el cargo, ¿no?, como delegada para la zona franca en Sevilla el pasado mes de septiembre. Recibe el legado que dejara quien también fuera alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Montesirín, que por motivos de salud que todos conocemos tuvo que abocar del mismo. Precisamente, ¿qué legado recibe? ¿Qué hizo Montesirín sobre la zona franca? Pues sí, un minuto atrás, un segundo atrás, para reconocer también la tarea administrativa de puesta en marcha y arranque del señor Landa, que fue el concejal. Fue el primero. Sí, llega nuestro querido alcalde, querido amigo y compañero, Alfredo, y Alfredo lo primero que hace evidentemente es pedir esa ampliación que se lleva a cabo en 2019. Establece las primeras alianzas tan importantes, nada se hace solo en ningún espacio institucional, y firma un convenio extraordinario que aún vive y disfruta el puerto y las empresas que participan con la Universidad de Sevilla, y además redacta un plan estratégico con la asistencia de un equipo multidisciplinar extraordinario que yo heredo, que voy a perfilar por actualizarlo, pero que realmente es digno de conocer. A lo mejor le faltan los parámetros del timing o de los indicadores, y que lo voy a hacer de la mano, y seguro que le va a gustar a Sevilla, que es la dueña del proyecto en definitiva, de la Universidad Pablo de Olavide, quien va a participar también en esta mesa común para desarrollar e impulsar la zona franca de Sevilla. Alfredo sumó Astillero. Quería decir, Astillero es donde está el alma industrial de Sevilla. Me paro un segundo porque estoy enamorada del proyecto en su conjunto, pero si os paráis en Astillero, Astillero tiene la arquitectura industrial del siglo XX, y aquello tiene el sabor de tanto reloj marcando la hora de entrada y salida, de tanta gente que trabajaba en Astillero, de tantos autobuses que se repartían por toda Sevilla, y que sin duda puede ser esa parte subjetiva del proyecto que nos va a hacer proteger espacios y echarle, digamos, la cuenta, en términos muy sevillanos, que hay que echarle al espacio, sobre todo de Astillero, que si me apura necesita más atención que el propio espacio de Torrecuellas, y en su conjunto los dos van a ser bien tratados, porque hay un proyecto de obras importante que formaba parte del plan estratégico y que yo voy a actualizar y se pone en carga, merced a un acuerdo ya establecido con el puerto para que me deje intervenir en los suelos. Vale. Permítame un impasse, ahora volveremos a retomar la parte industrial, ¿no? Pero claro, hablaba de esa arquitectura del pasado siglo de Astilleros. Claro, ahí cuando absorbe, ¿no?, Zona Franca ese espacio, ahí hay otro cometido, delegada, que es perdurar ese patrimonio. Ahí está ese reloj todavía, ahí hay un azulejo maravilloso de la Esperanza de Triana. Sin duda. Hay unos espacios que hay que cuidar, que hay que preservar. Esa torre del reloj, Astilleros del Guadalquivir, que es la empresa taller naval que justo está delante, dice: Carmen, veremos ese reloj funcionando y que deje de marcar, creo que tiene las 6 menos 10 como hora cerrada. Digo, pues lo vamos a intentar entre todos, porque sola no voy a ningún sitio. Esa casa del director, que tiene que recuperarse con unos espacios maravillosos, que yo os invito a ti y a toda Sevilla que se conozca. Ojalá pudiéramos ver como los mejores anuncios el antes y el después. Y después un espacio también que me encantaría recuperar, que me gustaría, que es posible y que no es un sueño inalcanzable, para tener un centro de empresa. A mí me gustaría tener un espacio para ofrecer la mano a las empresas. Primero las que están instaladas, las tengo que convencer, y estamos en esa pedagogía de que ser zona franca no es un obstáculo, porque como fue una obligación el serlo y ellos no lo determinaron a priori, yo tengo que convencerle que los beneficios fiscales son absolutamente recomendables para que sean operadores de facto y de derecho también, ¿vale? Porque Aduanas además recomienda que todos se conviertan en realmente operadores de zona franca. Vale.
queda claro. Hablando de empresas, claro, hablamos de dos espacios concretos que están unidos, que es Zona Franca, Sevilla, Torrecuella, antiguo polígono de Astilleros, 16 empresas, de ellas muchas reconocidas. Ahora voy a preguntar también por ese impacto económico que deja, pero bueno, ya hemos mencionado Astilleros del Sur, ahí está Tecade, está Sevitrade, está Gritower, es decir, innumerables empresas, industrias de un peso internacional de mucha relevancia. Aquí la intención es crecer, es seguir atrayendo, ¿no?, ese polo industrial. Espacio hay poco. ¿El crecimiento por dónde vendría, delegada? La zona franca se mantiene y es de excelencia por el esfuerzo y la confianza que han tenido en su propio trabajo las empresas instaladas, como bien ha citado, esas y tantas otras hasta las 16 que hemos mencionado. Crecer dentro en lo que se pueda y teniendo la asistencia de las 3 voces que en comité ejecutivo tendremos que aprobar, se llama el expediente, la carta de compromiso de quien quiere instalarse. Crecer fuera, mis ojos están puestos, por la competencia que tengo delegada del Ministerio de Hacienda, en La Rinconada, en Dos Hermanas y en cualquier espacio del área metropolitana y de su área de influencia que sea estatal, porque convendría más ocupar espacios públicos que fueran recuperables del ámbito industrial y del ámbito productivo, evidentemente, que intentar de alquilar o comprar, que también tendría la competencia. Pero creo que el tiempo no es ahora ese, el tiempo es agotar, observar, que son los 2 espacios, digamos, municipales que más potencialidad tiene para crecer, al otro lado del río, además, y, por supuesto, también acudir a suelo público cuando llegue el momento. No se acaba Zona Franca en el espacio de servicios portuarios en el que se predeterminó la instalación de Zona Franca en un principio. Zona Franca es mucho más que ese espacio. Que no está acotado, no es un cerco cerrado, puede abrirse. Puede abrirse. Claro, hablando de mejoras, ¿no?, y de crecimiento, por supuesto habrá que hablar de infraestructuras dentro de ese plan, también de ese documento estratégico. La viabilidad, por ejemplo, para que haya conectividad ferroviaria, delegada, intenciones hay. Sí, hay proyectos que son muy tangibles, que son necesarios, empezando por la recuperación de los espacios comunes, que son una inversión a corto que vamos a poner en carga de 3 millones de euros. Y el tema ferroviario, yo he llegado ya, digamos, empezada la cuestión. El debate abierto. El debate abierto, y en esa mesa no he estado. Yo voy a reclamar el espacio de Zona Franca. Zona Franca quiere ser actor, quiere tener su espacio. No es que el puerto tenga una zona franca, es que la zona franca de Sevilla está en espacio portuario, pero eso es distinto, y esa interpretación es la que yo quiero que Sevilla conozca, ¿vale? Porque además esa dimensión es la que hay que explicarle a la Junta, hay que explicarle al Estado para que esas inversiones vengan. Y en el tema ferroviario, evidentemente hay una revisión del proyecto. Cayó porque con 19 millones aproximadamente no se podía abordar una serie de infraestructuras y modificaciones que se encontraron en el camino. Se situó, me parece, después de esa adjudicación en unos 45 millones aproximadamente. Se puede acudir a fondos europeos, el Estado está poniendo encima de la mesa, el Estado apuesta por la industria, y el plan industrial estatal, que tiene su correspondencia en el plan industrial autonómico, es realmente interesante para la Zona Franca, ¿vale? También quiero defender el sitio de Zona Franca en esos espacios y en esos documentos. Pondrá lo que tenga que poner, y Zona Franca, ¿por qué no?, en la medida en que pueda y con la humildad que le corresponda, pues estará también. Quería apuntar para toda Sevilla y para 7, por el detalle que habéis tenido de esta invitación, que las fuentes de financiación de la Zona Franca son 2 principalmente, es importante contarlas. Una son los recursos financieros que provienen del impuesto de sociedades, o sea, lo que tributan las empresas como actividad dentro del recinto, revierte en el recinto. Yo le llamo anecdóticamente, no sube, se queda, ¿vale? Por aquello de subir, como se decía antiguamente. No sube, se queda. Se queda. Entonces, ese dinero es el que tienen que ver las empresas invertido allí, porque es suyo, de alguna manera, ¿vale? Es circular. El impuesto que tributa se queda y se tiene que emplear en capítulo 6, en inversiones, ¿vale? Y la otra fuente de financiación son transferencias patrimoniales que nos hace el Estado, que han sido, digamos, aleatorias, pero que ya son continuas, ¿vale? Que nos da estabilidad, que nos va a poder permitir dimensionar la plantilla y darle a la Zona Franca lo que pretende.
el color y el sitio, y lo que merece para Sevilla. Lo que merece en un... Bueno, aquí venimos hablando, ¿no? Tanto tiempo y tantos años de que Sevilla debe de ser uno de los polos industriales importantes, ya no solo del sur, sino de toda España, porque beneficios contextuales tenemos, atmosféricos, meteorológicos, de ambiente, de todo. Lo tenemos todo para ser una garantía de éxito. Hablábamos antes, delegada, de ese proyecto, yo creo que ilusionante, ¿no? También para Zona Franca, que es acoger a la industria del hidrógeno verde. ¿En qué punto estamos? Porque es de lo que estamos hablando también últimamente, sí. Lo que vemos si leemos la hemeroteca de noticias, que el hidrógeno verde, la intención es que llegue también a este espacio. Yo creo que el hidrógeno verde tiene su sitio en Sevilla. Tenemos a Huelva, que tiene una apuesta fuerte y firme y con árboles muy robustos, pero no importa que la planta sea menor. Yo creo que nunca mejor utilizado el término. Hay un proyecto que estaba encima de la mesa, de tiempos de Alfredo y la autoridad portuaria, Harmonia Green se llama, y los datos arrojan cifras extraordinarias. Ellos pretenden fabricar 153.000, da miedo, toneladas de hidrógeno verde. Para ello tienen un consumo de agua extraordinario y un consumo de electricidad también extraordinario. Claro. La inversión es de 1.800 millones de euros. Y llevado, digamos, la fase a grado óptimo, estamos hablando de la creación de 1.200 puestos de trabajo. Pero, además de ese digamos, top de proyecto, ellos también hablan de empezarlo y fasearlo en tres momentos. Y en ese momento primero, yo creo que es posible conectar con la subestación existente y no apostar por lo que se pretende, que es la construcción de la subestación Guadaira, que sería bueno no solo para Zona Franca, ítem Puerto, ítem Sevilla, Los Remedios, un proyecto en el que el Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, pues ha mostrado su interés, tiene todas las bendiciones de todas las administraciones, solo falta que salga la planificación energética, que está en el horno, a punto de salir. Está en puertas. La ministra nos acompañó días pasados y así nos lo comentó, y a la espera. Si no es en este, es como dice el que espera el autobús, si no es en este, es en el próximo. Parada. Pero es seguro que hidrógeno verde toca suelo en Sevilla. Hay otros proyectos menores, porque es importante para el transporte y para la modificación de los sistemas productivos. Si apostamos por la sostenibilidad y apostamos por el verde. Y hay empresas, no puedo resolver la X, pero hay empresas que ya quieren trazar alianzas con esa fabricación de esas toneladas de hidrógeno verde, porque va a simplificar todo su proceso productivo. O sea, esto es una cadena de intenciones en la que solo falta que quien ve desde arriba los nodos sepa dónde mejor ponerlos. Yo diría, como diríais vosotros desde 7, que por favor a Sevilla. Que no lo duden. Que vengan a Sevilla, es lo que queremos. Que el que viene se queda. Que el que viene se queda, sin duda. Claro, hablábamos de Harmonia Greens, en este caso hablamos de un proyecto que viene heredado de la era de Montesirín. El interés sigue siendo el mismo a día de hoy. El interés sigue siendo el mismo y el punto de madurez del proyecto ha crecido. Eso. Que no ha habido un frenazo en ese momento. La financiación sigue estando disponible y ha crecido en clientes. Era muy importante para el Ministerio saber dónde va tanta fabricación de hidrógeno verde. Claro. Entonces, datos evidentemente constatados de que Alemania es un cliente para ese consumo, por ejemplo. Esto sí lo puedo decir. Y constatado esto, yo creo que eso facilita. Claro, que facilitaría los trámites para que esto sea cuanto antes mejor, ¿eh? Y yo creo que será una realidad más pronto que tarde. Hemos hablado en varias ocasiones, delegada, de que claro, que Zona Franca está dentro de la zona portuaria. Dicho lo cual, también para explicárselo a la gente que esté en casa, hablamos de dos instituciones totalmente distintas, Autoridad Portuaria y Zona Franca. Claro, ¿cómo son las relaciones? ¿Cómo es la convivencia? Buenas. Yo diría en términos académicos que progresa adecuadamente. Achaco quizás un poco al parón, se entiende el parón que ha tenido Zona Franca por las circunstancias conocidas, pero ahora que hay recursos, que hay impulso, que hay una apuesta decidida del Ministerio, que además esta delegada es una delegada de gestión con una trayectoria en lo público que está más que constatada, yo creo que el puerto va a entender que soy una compañera de viaje bastante recomendable en ese aspecto.
porque además con aquello de querer ser y de poderlo ser ventanilla única frente a los ministerios, ¿vale? Y de la mano de los ministerios, yo creo que es del todo recomendable que área portuaria y zona franca se lleven bien en ese aspecto, y así lo hacen. De todas maneras, ellos son Ministerio de Transporte, Puertos de España, yo soy Ministerio de Hacienda. Estamos dentro de la casa en distintas habitaciones, y aunque fueran casas diferentes, yo digo que por encima de todo se pone Sevilla. El bien común. El bien común, y eso está en los estatutos. Actividades comerciales, industriales y mercantiles por el bien común y el interés general. Yo creo que estamos en el sitio adecuado. Blanco y en botella. Hay que prevalecer la buena convivencia y el interés común para que haya un beneficio también de las dos partes. Es decir, uno gana y el otro también, evidentemente, ¿no? En estos casos. Bueno, delegada, yo creo que más o menos hemos ido resolviendo muchas X, para algunos que tenían ese punto de desconocimiento, ¿verdad?, aún de zona franca aquí en Sevilla. Hemos hablado también, evidentemente, de las buenas relaciones, por ejemplo, con estamentos o instituciones como es la propia Universidad Pablo de Olavide, que estamos ahí trabajando de manera conjunta, con las administraciones públicas. ¿Cómo se lleva la delegada, que sabemos que también viene, evidentemente, de su capítulo político, ¿no? ¿Con quién te has visto? Digo, es más fácil preguntar con quién no me he visto. No, aún, ¿no? Todos los actores y actrices de este proyecto y de esta realidad que es Zona Franca, por todos sus despachos he pasado, me he puesto a disposición de todo, saben cuáles son las intenciones. El relato, como es fruto del trabajo de 8 meses intensos, se cuenta con facilidad y con frescura, no hay ningún tipo de problema. Y si lo hacemos por nota, con el ayuntamiento muy bien, conozco mucho al alcalde de la época de la alcaldía de Castilleja, éramos fronterizos y hemos trabajado algunos proyectos juntos de interés general para nuestros vecinos y vecinas. Con Cámara de Comercio, muy bien también, tenía mucho trato con Paco Herrero, hemos tenido también muchas cosas que defender de manera conjunta. Le he solicitado estar en la Comisión de Asuntos Portuarios, que era un espacio natural para tratar los temas de Zona Franca, y se abre la comisión el próximo día 27 y voy a participar de la misma y voy a formar parte como miembro, con lo cual ya la Zona Franca, Cámara de Comercio y todo lo que tenga que venir. A partir de ahí las nuevas alianzas, porque había muchos espacios no abiertos. Con la UPO es interesante, la US tiene un trabajo allí ímprobo, pero la UPO tiene un trabajo de agenda urbana a nivel internacional muy potente, y yo creo que en esa mesa de agenda urbana hay que sentar a la Zona Franca. Estamos con el vicerrector montando una cátedra o servicios que se parezcan a una cátedra para ir conformándola, y después todas las asociaciones empresariales que convengan a la Zona Franca. Sevilla City One, quiero estar con ellos. Hay un acuerdo de intenciones a punto de firmarse. Propeller son empresarios del propio puerto. ProSevilla Port, que preside la empresa Yanone, que la tengo de aliada para todo lo que estamos contando aquí. Y te puedo decir que con los medios, con todos los que dispongáis y queráis para cumplir esos dos verbos que tengo impreso en piel, que son las de promocionar e impulsar la Zona Franca, voy a establecer alianzas. Yo creo que cerraré la etapa de firma de acuerdo de intenciones en un par de meses para ya entrar en gestión y en acción realmente, ¿vale? Así que yo estoy muy contenta, es un trabajo, hombre, ha sido un trabajo tedioso, complicado, porque la pedagogía de contar que algo que estaba en blanco y negro va a ir cogiendo color, pues me imaginaba yo como con los lápices alpinos diciendo, dibujemos la Zona Franca, pero defendámosla para Sevilla, que hay otras ciudades españolas que quisieran tener, con un gran río como tienen, y no cito a ninguna, una zona franca de mar interior como tiene Sevilla. No la dejemos caer bajo ningún concepto. Y ahí apelo hasta incluso al chauvinismo sevillano, ¿vale? Que también funciona. Por lo tanto, de los parabienes de una zona industrial potente, un foco donde la metalurgia es singular, que está transformándose y poniéndose, mirando su proa a todos los objetivos exigidos por Europa, yo creo que es importantísimo, es que no se puede dejar atrás, es para presumir. Sería el titular.
Pues la zona franca es para presumir. ahí lo vamos a poner en grande, en mayúscula. Tenemos una zona franca en Sevilla para presumir de ella y para cuidarla y para que crezca, ¿eh? Que por fortuna tenemos a una delegada que viene con mucho ímpetu, que está claro que desde septiembre aquí no ha venido para hacerse la foto. No. Muchas horas de oficina, de despacho, de tarea y de alianza, así que hay mucha tarea ya en el bagaje. Delegada, ha sido un placer tenerla hoy aquí con nosotros y conocer un poquito más en profundidad en qué consiste la zona franca en Sevilla. Si he sabido transmitir lo que Yo creo que sin pretendía. duda. Yo si tuviera una industria compraría allí ya un espacio directamente. Concesionamos. Ahora mismo lo firmaría. De acuerdo, pues nada, gracias y hasta la próxima. Gracias, Carmen Tobar, delegada para la zona franca en Sevilla. Nos vemos próximamente. Muchas gracias.